y funciona como backup, en donde básicamente solo una caldera es necesaria para el funcionamiento y la otra es simplemente para alternar, así que una no está trabajando todo el tiempo, en caso de que una falle la otra puede estar. La parte este es el cuerpo de la caldera, que está basado en dos principios, en dos partes. Este es el cuerpo de la caldera y este es el quemador. Básicamente esto bota una llama que tiene una longitud de todo largo del cuerpo de la caldera, tal cual cuando un cohete despega. El fuego que nosotros vemos son quemadores de varias fases. Aquí solo tenemos una fase que pasa por todo el centro de la caldera. Y pues una caldera es una gran olla con agua donde básicamente se hierven para hacer vapor. En este caso la hornilla, mal llamada, de una cocina que está de aquí, que es toda la llama y es la parte más compleja de la ingeniería de una caldera. Y el resto pues es básicamente el intercambio de los gases de emisión generados por el quemador pasando por los pasos. Esta caldera tiene varios pasos de tuberías en donde van circulando los gases de emisión hasta que finalmente evacúan con un tiro forzado por la chimenea que es partida, que la tenemos aquí, y sale el tejado. Entonces, la caldera tiene componentes principales muy importantes a destacar. El primero es el control de nivel principal, que es una marca que se llama Miller, donde la teoría de funcionamiento es con vasos comunicantes. Está conectada a un cierto nivel de la caldera, desde el punto medio hasta la parte superior, en donde este tramo de agua que se va a acumular, va a tener que tener la misma altura que la que exista en este cuerpo. Justamente con una teoría de presión compartida, y justamente aquí es donde podemos ver el nivel con este medio visor. Básicamente lo que hace este control de nivel es encender y apagar las bombas de reposición de agua de las calderas debajo de ese tanque de ahí, que ya vamos para allá. Y en base a esas señales, pues el agua va a ingresar o no va a ingresar. Los presupuestos que vemos aquí, existen varias configuraciones en sí para que pueda operar o pueda trabajar una caldera de manera segura. El presupuesto más importante, por decirlo así, que nosotros necesitamos es el presupuesto de seguridad. Ese presupuesto, cuando existe una sobrepresión en la caldera y por alguna X circunstancia sigue ingresando agua y este componente no haya funcionado de la manera correcta y siga generando vapor y sobrepresurice la caldera y no haya apagado el quemador, ese presupuesto va a entrar en funcionamiento mandando una señal al controlador que se ubica en esta parte de aquí. Este que vemos aquí es el programador de toda la caldera. Cuando existe una sobrepresión en ese presupuesto de seguridad, se va a mandar una señal ahí para que corte el suministro de combustible y deje de funcionar el equipo como tal. Si este control de nivel falla y el presupuesto de seguridad falla por algún motivo o X, existe un presupuesto de modulación. Ese presupuesto de modulación es el segundo más importante porque básicamente con ese presupuesto la caldera enciende o apaga. Básicamente después de este y ese presupuesto entra finalmente el presupuesto. El presupuesto de modulación se fija con un punto de presión determinado. Por ejemplo, la presión de operación máxima de esta caldera es de 125 psi. El presupuesto de modulación funciona poniendo un límite de presión máxima de trabajo. En este caso, si el punto de presión máxima es 125, yo puedo poner 100 psi, por ejemplo, como punto de un límite de operación. A los 100 psi, cuando el presupuesto sense esa presión, va a mandar a desconectar la caldera. La caldera necesita un tiempo de respuesta o una presión de respuesta, en donde entra la definición de modulación. Existe un diferencial de presión que uno puede establecer del otro lado de la columna del presupuesto, moviendo en ciertas unidades de PSI para que, habiendo bajado 100 PSI con un diferencial de 3 PSI, 100 menos 3 son 97 PSI, quiere decir que cuando la caldera caiga 3 PSI y esté en 97 PSI, va a volver a arrancar el quemador. Ese es el presupuesto de modulación. Y el presupuesto de trabajo es un presupuesto que básicamente
funciona a manera de arranque cuando la caldera apenas está encendiendo. Este presentato de trabajo entra en secuencia cuando la caldera necesita cesar presión. ¿Qué quiere decir? Cuando está totalmente despresurizada, como es el caso, porque está fría, empieza a hacer el tema de la transferencia de calor por convección y radiación. En este punto se va a empezar a generar el vapor y se va a empezar a presurizar. Cuando llegue a una presión determinada en el presentato de arranque, este llegará fuera de fase para que entre en otro ciclo como interlock, comúnmente llamado el presentato de modulación, y sea ese el que gobierne la operación de la caldera y queda en secuencia con el presentato de seguridad. En este caso hay 4 presentatos. Justamente tenemos el presentato de modulación, tiene las etiquetas, modulación, operación o trabajo, se le dice, y este es el de seguridad. Este que fue implementado, siempre las calderas tienen redundancia en seguridad, porque esto es uno de los elementos más peligrosos que existen en la industria, si existe un mal manejo o una mala operación del mismo. Entonces, en el caso de que este presentato no funcione, entrará el otro. Esto está lleno de seguridad. Ahora, por el tema de los niveles, las calderas, no sé si han tenido la oportunidad de ver una caldera abierta o al menos en fotos. Bueno, esta caldera está llena de tubos normales con perfil circular. Todo esto está lleno de tubos. Y esto que está aquí es un tubo muy grande simplemente, que choca con un refractario que está en la porción trasera. Se llama refractario porque la idea es que refracte el calor y la radiación de la llama sea evacuada por todos los pasos. De hecho, esta caldera forma parte de la categoría de pirotubulares, porque justamente lo que hace es que los gases de emisión pasen por los tubos. Justamente por eso toma el nombre de pirotubulares. Existe otra categoría que son calderas acuatubulares, en donde es al revés. En esa ocasión es el agua la que pasa por los tubos y no el fuego, como es en este caso. Las calderas acuatubulares son las que se utilizan para generación eléctrica. Esas calderas son las que van a encontrar en una termoeléctrica, que es la que impulsa el vapor, que es la que genera vapor para poder impulsar una turbina. Entonces, en este caso, los gases de emisión van a empezar a pasar por los tubos que generan varios pasos de fricción en la caldera, hasta llegar al último, donde ya se genera la emisión de los gases de combustión. Entonces, existe un límite superior hasta donde llegan los tubos no llegan hasta acá. Justamente hay que dejar un espacio libre en la caldera para que se genere todo el vapor a partir del agua que le va ingresando. Entonces, ese espacio libre en donde no existe una columna de agua es donde se va a generar ese vapor que se conoce como la cámara de vaporización, que es un espacio pequeño y determinado por cada fabricante. Entonces, la temperatura de llama de una caldera está alrededor de los 1300 grados. Es una temperatura bastante respetuosa y considerable, hablando de que es una fuente de radiación. Entonces, hablando de 1300 grados, la transferencia de calor que existe en el cuerpo interno de la caldera con los tubos, además de los gases de emisión pasando por los tubos, pues todo ese calor lo que busca es transferirse al agua, que a una atmósfera de presión, como este es el caso, o aquí adentro, el agua se va a evaporar a los 100 grados Celsius. Y ahí va a empezar a coger presión de saturación, que justamente va de la mano con la elevación de la temperatura del agua. Entonces, en ese intercambio de calor que existe, pues la temperatura que existe en ese espacio y la temperatura que existe de contacto en los tubos con el fuego directamente es muy diferente. La temperatura que existe en este espacio libre donde se genera el vapor es la temperatura de saturación. Si existen 100 psi de presión de vapor de agua, hay aproximadamente 120 grados Celsius de temperatura en el vapor contenido en ese espacio. Pero aquí no, aquí tenemos 1300 grados. Al contacto hay una temperatura muy cercana con el cuerpo metal. Por tanto, la temperatura acá estará alrededor, considerando las pérdidas, de 800 o 600 grados. ¿Esto qué significa? El agua tiene una temperatura y el cuerpo de la caldera tiene otra temperatura. Es decir, este espacio libre. Lo más importante en una caldera en cuanto a seguridad son los controles de nivel. Existen dos controles de nivel. El control de nivel principal
principal. Bueno, esta caldera no tiene control de nivel auxiliar, pero en caso de que este falle tiene un control de nivel auxiliar que está más abajo de este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? En el caso que esa cama de agua o esa altura de agua definida en el cuerpo de la caldera deje de inundar todos los tubos, pues va a haber una diferencia de temperatura demasiado drástica. La temperatura de ese espacio vacío o donde se genera el vapor es de 120 y la de los tubos es de 800 o 700 grados. Por lo tanto, va a intentar buscar el equilibrio térmico entre ambas temperaturas y ahí es donde va a suceder la deformación térmica. No sé si a alguno le ha pasado que alguna vez ha metido algo caliente en una nevera. Bueno, la nevera se va a arañar y se va a romper, porque lo que va a pasar es que ambos cuerpos van a intentar llegar a una temperatura de equilibrio. El problema es que el diferencial que existe entre uno y el otro es demasiado grande y eso es lo que daña las cosas en general. Y esto no es la excepción. Cuando sucede eso, el tubo deja de ser completamente recto y se tuerce. Cuando se tuerce, se sale del espejo, que es el punto donde reposa el tubo de la caldera, y hay una fuga. Es decir, el agua se va a intentar meter por el lado de fuego, que se le dice, que es donde pasan los gases de emisión. Y ahí va a haber una diferencia de presiones y de temperatura, lo que genera un riesgo y existe una alta probabilidad de la caldera o implosione o explote. Normalmente lo que hace es implosionar, tratar de acogerse por las diferencias de presión que existen. Pero cuando existe eso, esto no es flexible. Lo que va a buscar es estar en su posición original por un tema de fuerzas mecánicas. Entonces, como no va a poder regresar a su posición original y tampoco se va a mover a la deformación que está considerándose en la caldera, lo que hacen las tapas es salir volando a una gran velocidad. Muchas personas, al menos en Ecuador, han fallecido por un mal manejo de calderas. Una de las noticias más principales o más famosas respecto al tema de calderas es en Manta. Una caldera sencillita, no tenía controles de nivel de seguridad, no funcionaron, se quedó sin agua la caldera, se dobló y las tapas explotaron y murieron 2 personas. Así de grave es esto y justamente por eso una de las normativas legales en el mundo entero es que debe de haber una persona encargada de la operación 24/7 de estos equipos. En este caso se le llama calderista. Y bueno, parte del sistema de generación de vapor existen varios componentes. Nosotros apenas acabamos de ver 2, el cuerpo de transferencia y el quemador. Entonces, centrándonos un poco más en el funcionamiento del quemador. La llama de una caldera, para que tenga toda esta longitud, necesita de aire. Este es el motor de aire de combustión. Esto tiene un eje de transmisión mecánica que está conectado a un impeller o un ventilador común, que lo que hace es generar una ventilación forzada en la cámara de combustión para que la llama generada en la lanza de la caldera tenga esa forma de remolino y esté todo el tiempo girando y sea alargada, porque este es el que le va a dar esa longitud pronunciada a la llama y que pueda cubrir todo el espacio de la caldera. Por el tema del ingreso, esto es por el tema del aire de combustión. Cuando ustedes se van a cortar el pelo, siempre el barbero les moja el cabello con un atomizador. Las calderas también funcionan con atomización. En este caso no tenemos una línea de aire comprimido que funge como fluido de atomizador, sino que aquí funcionamos con altas presiones. Básicamente lo que se hace, estas son las entradas de combustible, esto es entrada y retorno. Entra el combustible a una etapa de donde está la boquilla, el resorte de la boquilla y el portaboquillas, que es donde se genera la llama. Y el cambio de sección es tan drástico que la presión se eleva demasiado y justamente no es necesario atomizarlo con aire, sino que por consecuencia propia genera esos puntitos minúsculos de diésel que combinados con el aire y tal cual una bujía en el carro, que es el que le da la chispa para que encienda, pasa lo mismo aquí, que funciona con electrodos. Justamente el electrodo está en la parte interna de aquí, que genera una chispa donde se mezcla aire y combustible y se genera esta llama, que está siendo impulsada constantemente por este motor que está aquí. Justamente el quemador también tiene muchísimas seguridades, porque al igual que la caldera tiene muchos
muchos casos puntuales en donde existe un gran riesgo que algo pueda fallar. Y lo primero que vemos aquí es una fotocelda. La fotocelda lo que hace es ver un espectro del campo de luces que se emiten todo el tiempo, ya sea infrarrojo o ultravioleta. Para gas, el visor de las fotoceldas es ultravioleta y para este caso, que son combustibles líquidos, es un visor infrarrojo. Justamente compara el espectro de onda de la luz emitida de la llama y la compara con lo que está programado aquí, justamente para que se cumpla dentro de esta zona. Si esa fotocelda no ve llama en la fase de arranque inicial, que es el piloto de arranque del quemador, básicamente no va a dejar que la caldera continúe en su operación. Cuando la caldera enciende, no es simplemente como encender un auto, no es mover una llave y que arranque. Cuando una caldera se enciende, este programador hace un barrido, que lo que hace es generar pulsos eléctricos en todas las seguridades de la caldera y comprobar que todas estén funcionando. Esta es una de las seguridades. En el caso de que alguna seguridad no devuelva el pulso de la señal eléctrica de retorno, el quemador va a mandar una falla y no va a dejar que la caldera arranque. Otra cosa que podemos ver es justamente este modutrol, que se le dice que básicamente es una caja motorizada que lo que hace es mover un eje de transmisión mecánica. Este modutrol está directamente relacionado o recibe la señal del presostato de modulación. Pues es el presostato de modulación el que nos dice la cantidad de combustible y aire que nosotros necesitamos en la caldera. Si se dan cuenta, todo esto es un sistema de transmisión mecánica, esto es pura mecánica de maquinaria, donde básicamente lo que se busca es transmitir el movimiento del control que va directamente relacionado con el presostato de modulación para tener una relación aire-combustible. Cuando este modutrol o el eje que está en el modutrol se mueve, si se dan cuenta hay un juego de varillas. Si el modutrol se mueve 10 grados, este eje no se va a mover 10 grados. Justamente lo que se busca con este mecanismo de transmisión de movimiento de varillas es que la relación de movimiento sea proporcional. Si aquí movemos 10 grados, acá moveremos más de 10 grados o menos de 10 grados sobre un eje circular, que es lo que se busca. Y esa es la relación que existe entre aire y combustible en las calderas. Nosotros vemos estas dos líneas negras que están aquí. Una de estas líneas negras es el ingreso de diésel. Justamente podemos ver las bombas de diésel. La tensión viene directamente de la parte más baja del tanque diario de la caldera de consumo y va siendo bombeado alrededor de la zona de caldera que ingresa por esta sección. Este es el ingreso o la descarga de la bomba. Si se dan cuenta, ingresa directamente a la caldera o al mecanismo de aspersión y de alta presión que existe contenido aquí. Y luego ese mismo combustible tiene que regresar, porque una caldera no es 100% eficiente, no puede quemar todo el combustible que ingresa. Por lo tanto, siempre debe haber retorno para que no se generen sobrepresiones aquí y que la presión sea constante. Es decir, que ni suba y tampoco baja. Entonces, la manera efectiva de lograr eso es retornar en la misma proporción el combustible que se ha descargado, que hace el mismo recorrido, vuelve y regresa. Entonces, esta es la línea de ingreso y esta es la línea de retorno. En la línea de ingreso podemos ver estos tres componentes. Este componente es un presostato de alta presión. En este caso, es uno de los interlocks o seguridades que monitorea el programador. Básicamente, si este componente no devuelve la señal del pulso eléctrico, no deja que arranque la caldera. Este componente, como seguridad, lo que hace es cesar la presión de combustible. Si no detecta presión de combustible, apaga la caldera. ¿Qué quiere decir si no hay presión de combustible? Que no está llegando diésel. Por lo tanto, no puede arrancar la caldera y simplemente la manda a apagar y no da ese error para que nosotros podamos revisar. Y lo que vemos aquí son solenoides o actuadores o válvulas actuadoras que reciben una señal de apertura o cierre. En este caso, estos solenoides son normalmente abiertas. Siempre van a estar abiertas para que el combustible ingrese. En el caso que el combustible no ingrese, este sensor que mide la presión del combustible, que puede ser calibrado, le manda la señal al programador, le dice que no está habiendo un ingreso de combustible y cierra las solenoides. Por seguridad, para evitar que cualquier diésel o algo o búnker que pueda llegar a existir
ni entre ni salga en el caso hasta que el calderista termine de revisar qué es lo que está sucediendo. Esto que está aquí es la leva. Esta leva está compuesta de varios puntos, o se le dice curva porque forma una curva logarítmica que va creciendo constantemente, o exponencial que va creciendo constantemente, perno por perno, llegando hasta el punto más alto. Esto tiene una altura determinada que presiona en cierta medida el paso del combustible para darle justamente un caudal determinado al ingreso de la llana o de la lanza que tenemos aquí. Y esto por la parte del quemador y de la caldera. Otra cosa que podemos observar, en el centro de la parte superior de la caldera hay dos válvulas de seguridad. Hay dos válvulas de seguridad. En el caso en que falle el presostato de alta presión o de seguridad, que falle el McDonald's, que falle el programador, existen las válvulas de seguridad. Estas válvulas de seguridad lo que van a hacer es que mecánicamente van a liberar la presión. Estas válvulas tienen un resorte que está configurado a una presión X. En este caso, la presión máxima de operación es de 125 psi, por lo tanto el resorte de ahí es de 125 psi. Si la presión es mayor a 125, por fuerza e inercia normal, esta presión va a vencer la resistencia que opone el resorte y va a liberar todo el vapor y lo va a descargar a la parte superior de la sala de máquinas. Esa es básicamente la idea de las válvulas de seguridad, que siempre deben de estar calibradas y debidamente revisadas. Lo que vemos aquí es el tanque de reposición de calderas, o tanque de agua, o tanque de alimentación. Ahorita estamos a una temperatura ambiente aproximada de entre 24 y 26 grados Celsius. Eso significa que este quemador tiene que llevar, para poder evaporar el agua, de 24 a 100 grados. Es muchísima energía porque hay que calentarlo durante mucho tiempo. Lo que pasa aquí en este tanque es que el vapor que está siendo consumido en el hospital se puede llegar a condensar mediante unos elementos que se llaman tampas de condensado, que justamente lo que hacen es retener el vapor para que se enfríe un poco y se condense, es decir, vuelva a ser agua. Y viene el agua a esta temperatura, que son 83 grados lo que tenemos aquí en el control de temperatura. Está regresando el agua a 83 grados, por lo tanto esto es un elemento sumamente eficiente y totalmente necesario en la operación de caldera. Sin este tipo de elementos, estos elementos serían completamente ineficientes, porque serían muy costosos. Pero como estamos trayendo agua a 85 grados Celsius, pues solo tenemos que escalar la temperatura a 15 grados. Por lo tanto, el tiempo de operación del quemador va a ser menor y vamos a consumir menos cantidad de combustible. Las dos bombas que vemos aquí son las bombas de reposición de agua de la caldera. Simplemente lo que hacen es bombear y descargar el agua a ambas calderas, son independientes, una bomba para cada caldera. En este tanque, pues justamente debe de existir un nivel en específico, que lo podemos ver visualmente en este vidrio visor, donde se ve la rayita de agua ahí, se logra diferenciar. Ese es el nivel de agua que tiene el tanque actualmente. Normalmente estos tanques tienen un control de nivel, en este caso no lo hay, pero los tanques suelen tener un control de nivel. Este control de nivel lo que hace es, se configura un punto alto y un punto bajo. Entonces, ese punto alto y ese punto bajo son sumamente importantes para el ingreso de agua potable. Normalmente hay calderas que siempre van a trabajar en algún punto 24 horas al día y 7 días a la semana, constantemente, pero no es la misma cantidad de trabajo la que existe. Por lo tanto, la cantidad de condensado que regresa es mucho menor. En esos casos existe un ingreso de agua potable, que es la línea verde que vemos aquí. Esta línea verde que ingresa a la parte superior del tanque es agua potable que está a temperatura ambiente. Justamente si el nivel del tanque no tiene un nivel adecuado, suficiente y necesario para que las bombas puedan descargar el agua, sin que se dañen o cavilen, va a haber una válvula que se va a abrir, en este caso todo el manual, pero va a abrir una válvula que se abre automáticamente y rellena el tanque hasta un nivel determinado. Los dos tanques que vemos aquí son tanques de residuos. El agua potable que nosotros tenemos en la
tuberías que son suministradas por el agua. Esta agua normalmente está llena de sólidos pesados que pues son componentes de calcio y magnesio. El calcio y magnesio justamente son átomos que tienen un peso atómico determinado y que contenidos en el agua pueden generar muchos sólidos pesados. Esos sólidos, si entraran sin ser ablandados, simplemente se bombearan a las calderas, pasaría lo que todos vemos con tubos oxidados. Las calderas no se oxidan, o sea, tiene ese recubrimiento de corrosión oxidante porque existe oxígeno en el agua, pero los tubos no se perforan. Cuando nosotros vemos un tubo oxidado que le ha caído agua, se empieza a perforar. Eso nunca va a pasar aquí porque el agua está debidamente ablandada. Lo que hay aquí adentro es un nivel de resina catiónica. La resina catiónica lo que hace es hacer un intercambio iónico con el agua potable. El agua potable trae partículas pesadas de calcio y magnesio y la resina lo que está es saturada en sodio. Y ahí es donde se intercambian unos con otros. La resina absorbe el calcio y el magnesio y cede el sodio al agua, justamente para quitarle ese porcentaje de sólidos pesados. Y luego, pues, esa agua que está debidamente mezclada con sal va a ingresar al tanque de condensado y aquí es donde entra el tanque de dosificación de químicos. Debe de haber un equilibrio químico en el agua, justamente que sea necesario para que no exista ningún inconveniente con el comportamiento y el estado de los tubos. Irse a la playa, normalmente en la playa un metal o acero determinado es más experto a oxidarse de alguna manera, justamente porque tiene una cantidad de oxígeno y está súper avanzado en el ambiente. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Pues se oxidan los aceros. Entonces, que haya sodio en el agua es otro problema. Ya no tenemos sólidos pesados, pero ahora tenemos sodio en el agua. Para quitar el sodio de agua usamos una mezcla de químicos que busque el equilibrio químico o un balance químico en el agua y que esté balanceado en cuanto a partículas de hidrógeno y partículas de oxígeno y que exista la menor cantidad de X átomos habidos en el agua, calcio, potasio, magnesio, lo que sea. Entonces, lo que hace este tanque es justamente eso, y si se dan cuenta, hay una bomba de dosificación de químicos que está aquí, es pequeña, que funciona con un impulsor en forma de pistón. Lo que hace es empujar el químico, subiendo unas tuberías en acero inoxidable y entran al mar. Y se mezclan con el agua ablandada y se mezclan con el agua caliente o los condensados que vienen del hospital. Entonces, básicamente eso es la parte de reposición de las calderas. Ya vemos el quemador, ya vemos el cuerpo de las calderas. Toca la distribución de vapor. Si se dan cuenta, la caldera tiene una salida, un tubo, que si sigue en el tubo va a llegar aquí. Caldera 1 y caldera 2. Lo que estamos viendo aquí es un manifold de vapor o un distribuidor de vapor, como se suele decir. Lo que pasa con este distribuidor es que va a recibir todo el vapor generado por una o las dos calderas y tiene la competencia suficiente para poder almacenar toda esa cantidad de vapor en este tubo. Esto es simplemente un tubo. Y se hace un juego de boquillas justamente para que exista una distribución y consumo de distintas plantas. En el hospital tenemos consumo de intercambiadores, agitadores, equipos que se llaman lavachatas, tenemos esterilizadores, autoclaves y tenemos consumo en la cocina. Entonces, estos son los consumos. Por cada consumo siempre va a haber un retorno de condensado. Ese retorno de condensado pues tiene una tubería desplazada en esta sección, que son los que vemos aquí. Si se dan cuenta, cada tubería está etiquetada. Lo que está regresando es el condensado de estos consumos. Y justamente por eso se etiqueta. Y esa es básicamente la idea de la distribución industrial. Lo más importante que puede existir en cualquier tipo de industria o planta son las calderas. Siempre que se trabaje con vapor debido a X procesos, la caldera siempre debe ser lo primero o lo más cuidado. Porque esto siempre va a estar directamente relacionado o va a ser un intercambio de calor con el producto. Por ejemplo, el chocolate se me ocurre. Entra el chocolate, el cacao, y esto lo que hace es calentarlo para derretirlo. Así tenemos manicho, galletas, un montón.
Entonces, cuidar la calidad de vapor, tratarlo adecuadamente, preservar las tuberías que estén en estado óptimo, que tengan el aislamiento. Esto es una tubería de aislamiento, justamente para evitar que se irradie calor y simplemente se contenga aquí. Es muy importante. Que la caldera funcione es importante. Si una caldera no funciona y de la nada da un fallo, una seguridad, la producción se para. Que la producción pare significa pérdida de dinero. Entonces, simple y sencillamente lo más importante en cualquier planta o industria que utiliza vapor va a ser la caldera. Eso es lo más importante en cualquier industria. Esto es una planta hospitalaria, que justamente pues tiene sus calderas que tienen que estar debidamente cuidadas.